Hola, buenas tardes. Buenas Hoy tardes. entrevistaremos a Jesús Grande, presidente de la COGAM, una de las asociaciones a nivel español más importantes que defiende y reivindica los derechos LGBT. Por eso me gustaría preguntarle cómo surge la asociación y cuál ha sido su desarrollo. Mm. A ver, la asociación surge del movimiento FLAC, que viene de Cataluña, que se extendió a Madrid también en, en los años 80, a mediados de los 80, y es una extinción del FLAG principalmente porque el Manuel Trillo, que es el fundador de la entidad, consideraba que el FLAG no se preocupaba por las personas con VIH. Entonces, así es como surge COGAM como colectivo, por eso es el nombre, Colectivo Gay de Madrid. Luego con el tiempo ha ido incrementando el número de letras según ha ido aumentando el activismo y según se han ido incorporando diferentes tendencias y grupos y secciones, se ha ido aumentando y el desarrollo del colectivo pues ha sido eso. Después fue el colectivo de gays y lesbianas, luego fue el colectivo de gays y lesbianas transexuales, luego colectivo de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, y en el último congreso ya decidimos directamente poner un plus, o sea, porque es que dentro del colectivo también hay mucha gente heterosexual implicada. O sea, en el grupo de educación hay gente heterosexual, en el grupo de padres hay gente heterosexual, con lo cual ya incluyendo todas las letras, pues ya directamente el plus, que además tiene un poquito de enlace con el ser positivo, que es uno de los trabajos que desarrolla principalmente el colectivo. Y también estamos al corriente de que todos los miembros de la junta directiva trabajan voluntariamente y de una manera altruista a la asociación. Y por ello me gustaría saber cómo usted llegó a ser partícipe de ella y cuáles son sus funciones ahora como presidente. A ver, yo llegué en el año 94, más recién diagnosticado de VIH, y directamente al grupo de autoapoyo. En esa época es un pequeño cambio en el grupo, con lo cual lo retomamos tres o cuatro personas, empezamos a trabajarlo, impulsarlo, y la junta directiva se fijó en mí como currante que sacaba cosas adelante, y ya me propuso en el año 96 para entrar en la junta directiva con nuestro querido compañero Pedro Ferolo. Y nada, fueron 2 años realmente bastante intensos como vocal de salud, o sea, con mucho trabajo. Era una época muy importante porque era cuando se entraban los nuevos tratamientos combinados, con lo cual se quitaban esas toxicidades tan grandes que tenían los medicamentos anteriores. O sea, que era una evolución y además un inicio de que los laboratorios realmente estaban empezando a trabajar con el tema del VIH. Te estoy hablando principalmente de mi tema dentro del colectivo. Ajá. Luego, ya pasado el 97, tuve un accidente de tráfico, con lo cual me aparté un poco del colectivo. No sé si seguía en contacto y tal, y siendo socio, pero un poquito más alejado. Y ya saltamos hasta 2014, que en junio me engañan para que vuelva a entrar en la Junta, esta vez como secretario del colectivo. Como secretario y con la vocalía de Cultura, que realmente fue una experiencia muy interesante y además que sigo muy, muy de cerca, y me gusta controlarla. Eh, Luego de allí pues hubo una dimisión de junta, con lo cual se hicieron elecciones por muy corto periodo porque venía el Congreso, y durante un año fui presidente. Me presenté a las elecciones y las gané. Durante un año fui presidente, luego en el Congreso se disuelve la Junta y hay que volver a convocar elecciones. Como no había pasado, en teoría somos eh, listas alternativas encabezadas por hombres y por mujeres. Según un año es un hombre y otra vez es una mujer. Pero como en este caso no había cumplido toda la legislatura, pues tenía oportunidad de presentarme.
y me presenté y la volví a ganar. O sea que desde entonces esto fue en marzo de 2016, una cosa así, abril, marzo, con lo cual estoy ya a puntito porque son 2 años el cargo. Lo más probable es que siga, porque me parece lógico además no dejar colgada a la gente después del trabajo y del esfuerzo que ha supuesto esta presidencia, no dejar el colectivo colgado y más o menos desaparecer. Mi intención es seguir estando en la Junta y que, claro, la próxima presidenta, que ya tendría que ser presidenta, pues quiera que yo esté en su lista. Claro. Y nos gustaría saber, porque tenemos curiosidad, sobre los comienzos del movimiento LGBTQ y por ello, si puede decirnos cuáles fueron las primeras manifestaciones del movimiento aquí en Madrid y si tuvieron mucha repercusión. A ver, la primera manifestación, quiero recordar que era en junio del 76, que fue en Vallecas. Fue porque además este año se conmemoraba el 40 aniversario, y 96 o 97, no tengo muy claro, sería el 77, quiero decir. Acababa de quitarse la ley de vagos y maleantes, que realmente era una condición bastante importante y que perseguía la homosexualidad, con lo cual tuvo bastante repercusión. Y lo curioso es que tuvo bastante participación, pero a la vez la visibilidad era más de las personas heterosexuales que de las homosexuales, porque íbamos acompañados también de personas hetero. Ajá. Pero claro, daban como más la cara la gente que no tenía problemas y que era heterosexual. Entonces es un pequeño dato curioso que importa. No tuvo mucha repercusión porque los medios de comunicación en aquella época directamente no lo sacaban. O sea, tuvo repercusión a nivel de activismo y poquito más. Alguna noticia, pero como detalle de boca a boca, digamos, en prensa, pero vamos, de 4 líneas. Y luego con el tiempo pues se han seguido haciendo las manifestaciones. Ya a raíz del año 97 se empezó a reclamar el matrimonio igualitario, con lo cual ya se pasó a la convocatoria estatal y desde entonces hasta ahora cada primer fin de semana de julio se hace la manifestación estatal en Madrid, no quitando la del 28 de junio que se hace también en Madrid, que es un poco la local. Bueno, está la local, luego hay otras que son por barrios. O sea, realmente ahora mismo el activismo en Madrid es bastante grande. O sea, tiene muchas manifestaciones a nivel, ¿cómo se dice? A nivel regional también, porque todos los pueblos prácticamente de la Comunidad de Madrid tienen, si no manifestaciones, por lo menos reivindicación. O sea, sí que cuelgan una bandera o hacen una lectura de un manifiesto. O sea, realmente estamos bastante contentos con ese trabajo. Sí, de hecho en Getafe también la hay, que sí, es de donde estoy estudiando. Ahora nos acaba de comentar sobre los años 90 y 80 más o menos, y nos gustaría saber cómo vivía el colectivo su sexualidad y si hay mucha diferencia cómo la vive en la actualidad, que supongo que sí. Realmente sí, hay mucha diferencia y realmente tiene muchísimo que ver la tecnología. Tiene que ver mucho con que en los años 80-90 seguía mal vista, con lo cual seguía siendo un poquito underground, un poquito oscuro, con timbres en la puerta de los locales, la mayoría de ellos, con un portero que consideraba si entrabas o no. O sea, que era poquito más difícil y era el sitio normalmente donde no se reunía la gente a mantener relaciones sexuales o a ligar, en los locales principalmente de la zona de Chueca o alguno que había en Lavapiés. Luego esto con el tiempo ha ido cambiando, sobre todo con el tema de los móviles y las redes sociales.
no quitando que en los años 80 y 90 se ligaba por la calle, o sea, tú ibas por la calle y le echabas un ojo a alguien en cualquier sitio y podías mantener una relación personal, incluso sexual, en toda. Yo he tenido algunas, con lo cual... que es algo parecido a lo que pasaría ahora con lo del móvil. El móvil, el problema que estamos detectando es que se está utilizando también para hacer reuniones sexuales, o sea, son citas múltiples, aparte de las citas tú a tú, se está dando mucho el fenómeno de citas, llamémoslo orgías, en piso. Y en la mayor parte de las ocasiones se introduce el uso de drogas como forma recreativa, y esto realmente estamos bastante activos con este tema porque es una cosa bastante preocupante. Nos están llegando casos de gente muy enganchada a este tipo de actividades y con serios problemas de adicción, y sobre todo con el problema de que no reconocen la adicción que tienen porque la consideran hasta cierto punto normal. Entonces estamos un poco en esa labor de que no la normalicen, que vean que realmente es una adicción y que sea tratada por los servicios de salud. Nosotros hacemos lo que podemos, pero Claro. Hay ciertos casos que necesitan indudablemente atenciones especializadas, que los da Madrid Salud con muy buen acierto. Y bueno, más o menos ya nos ha dicho algo antes de que no había mucha representación del colectivo en los medios, pero nos gustaría saber la poca que hubiera, cómo era, si se adecuaba a la realidad. La evolución de los medios ha sido bastante parecida a la propia evolución del orgullo o la estigmatización de la homosexualidad dentro de la población homosexual. Empezó con lo típico de las noticias de que ponían al maricón malo que había agredido, o que eran normalmente noticias muy negativas sobre el comportamiento homosexual, o sea, con un tratamiento bastante vejatorio. Luego ya fue evolucionando, todo con un lenguaje muy sexista, muy poco políticamente correcto y muy mal dirigido a la población. Dar una visión negativa. Sí, principalmente dando visión negativa. Luego, a raíz de la infección del VIH, que eso empieza en los años a finales de los 80, los 90, ya fue cambiando un poquito la cosa porque ya se personalizó un poquito más la homosexualidad. Sí, con el lado negativo volvimos del VIH que estaba ahí presente, pero sí que se hacía caso del individuo, de la persona que era entrevistada o qué tal. Seguíamos en esa época con que eran entrevistas a cara oculta y un poco difuminadas y demás historias, o sea que no seguía la gente sin terminar de salir de ese propio estigma o de ese armario, pero ahí estaba. O sea, para eso fue muy importante la labor de Pedro Cerolo, dando la cara en medios de comunicación y siendo una persona muy visible, como toda la junta de COGAM, que siempre fuimos muy visibles en todos los aspectos. O sea, cualquier noticia que había que cubrir la atendíamos sin mayor problema, y además dando la cara por el colectivo, o sea, demostrando que somos personas como cualquier otra y que no tienen por qué discriminarnos por ninguna situación. O sea, entonces ya a raíz de ahí ya sí que cambió bastante la percepción de la homosexualidad en los medios de comunicación. O sea, ya eran más casos más directos, más centrados en la persona, con muchísima menos carga negativa, todo lo contrario, muchas de ellas con mucha carga positiva. Y sobre todo a un punto que espero que sea de inflexión, ha sido este World Pride, que hemos trabajado mucho con los medios de comunicación, sobre todo para darles un protocolo a la hora de tratar temas LGTB, o sea, las palabras, cómo deben de tratarlo, cómo deben de tratar el género, cómo deben referirse a las actividades del propio colectivo. O sea, y eso realmente este año sobre todo se ha notado mucho, ha cambiado completamente la actitud. O sea, las noticias que están saliendo en medios de comunicación
siempre son muy directas y muy tú a tú. O sea, realmente bastante positivas. Y me parece muy bien. Sí, un gran avance. Sí. Que eso creo que tiene mucho que ver también con la propia autoestima de la población LGTB. O sea, con el tiempo la propia población se está empoderando y se está quitando un poquito esa carga social que se llevaba, te estás liberando de ella. Esperemos a ver la gente joven cómo responde a esta situación, porque realmente es como que parece que cuesta, que sí que lo llevan con mucha normalización, pero que se olvidan un poco de reivindicar los derechos, o sea, todo este trabajo que queda aún por hacer, o sea, lo estamos haciendo mayormente la gente un poquito más mayor. O sea, yo veo que falta un poquito de arranque de la población joven en sentir que los derechos por los que se están trabajando son derechos propios y que para conseguirlos hay que lucharlos. Y solamente esa pequeña queja de la población que viene nueva, que viene como marcada también por la situación económica, que es complicada, y que genera un ambiente social un poquito enturbiado, y de hecho creo que ha hecho muy mal efecto a la hora de promover el activismo en general, no solamente en el entorno LGTB, y creo que eso es un poco en la queja que podría presentar con respecto a la población más joven LGTB, que les falta ahí agarre a la hora de decir, venga, sí, vamos a tomar esto como propio y a luchar por ello. Sí, no, estoy de acuerdo. Me gustaría preguntarle si cree que hay mucha discriminación hacia el colectivo actualmente y por qué unos grupos están más aceptados que otros dentro del colectivo. A ver, es una pregunta bastante más complicada de lo que parece. Vuelvo a lo mismo, tiene mucho que ver con el estigma. Tiene mucho que ver con el estigma, que es la carga moral y la carga educativa que llevas con el paso de los años y que la asumes como propia. Entonces ese es el problema, que asumas la autoculpa o demás por lo que te digan los terceros. O sea, y eso realmente es un grave problema, porque en el fondo se contagia a la propia población LGTB. El grupo más tiene diferentes, según letras, tienen diferentes situaciones. O sea, el gay ha perdido un poquito la conciencia de sus propios derechos porque cree que lo tiene todo solucionado. Las lesbianas, que siguen teniendo muchísimos problemas de visibilidad y de implicación dentro del activismo LGTB, que yo creo que tiene bastante que ver con esta homofobia interiorizada en principio, o sea, este estigma, esta homofobia interiorizada. Luego está la población transexual, que es en general está muy mal vista por toda la sociedad, tanto la población heterosexual en general como la población LGTB, LGB, LGT, no, claro. Sobre todo en el caso de las mujeres transexuales. O sea, porque en el caso de los hombres, yo tengo mi teoría, que creo que es bastante acertada. O sea, el problema es que cuando eres una mujer que te conviertes en hombre, pues subes una escala en el patriarcado que está instaurado en la sociedad, mientras que cuando eres un hombre que te conviertes en mujer, aparte de que el proceso es mucho más evidente, porque en la pubertad es más difícil determinar el sexo originario de la persona. O sea, sin embargo, según va pasando el tiempo, sobre todo, es mucho más fácil el reconocer un cambio de sexualidad en una mujer transexual que en un hombre transexual. Entonces, que eso realmente creo que también se autodiscrimina, y ahí también hay un poco de estigma y incluso de homofobia interiorizada, porque luego hay muchas mujeres transexuales que una vez que han terminado el proceso
consideran que ya está todo hecho y entonces ya no son personas transexuales, son lo que han conseguido ser, mujeres, que es realmente el objetivo. Pero también aquí pongo un poquito de broche de reproche tanto a los hombres varones transexuales como a las mujeres transexuales que ya han asumido el proceso completamente de dar la cara por estas personas que están intentando salir hasta cierto punto un hoyo que es ahora mismo el cambio de sexo en este país, porque está muy mal visto y además está pendiente de que las leyes que se han aprobado se apliquen, y realmente ahora mismo hay mucha lucha con el tema transexual. Luego tenemos el tema de la B, que es prácticamente invisible. O sea, parece muy curioso la noticia de Ana Colau de una entrevista que concedió el domingo pasado o el sábado, en la que reconoció con toda normalidad que había mantenido relaciones con una mujer, que no tiene mayor problema ninguno, o sea, y que ella lo dijo con toda la naturalidad del mundo. El problema es que la gente no lo ha percibido así. Entonces, yo me pregunto si realmente el problema es que la gente sigue sin entender lo que es la bisexualidad y si ni siquiera está visibilizada dentro de la propia sociedad y dentro incluso casi del colectivo. La verdad es que yo tengo muy buena relación con personas bisexuales. De hecho, mi predecesora era una mujer bisexual y nunca he sentido realmente ningún prejuicio, pero yo creo que sí que hay, en el fondo sí que hay prejuicio dentro de la población que se identifica con cada una de las letras LGTB, sí que tienen un poquito de discriminación. Entre los derechos que ya ha conseguido la asociación, como puede ser el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, ¿cuáles son vuestros futuros proyectos? Pues principalmente es que a nivel autonómico que las leyes aprobadas se cumplan. O sea, se cumplan los protocolos, se implanten y se apliquen. O sea, eso es importantísimo. Porque no basta con firmar una ley, sino que hay que desarrollarla. Y llevamos ya casi 2 años y las leyes están firmadas, pero tienen muy poca repercusión dentro del marco legislativo y de la propia labor que tiene que hacer la administración. Entre ellas está la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid, está el compromiso de generar un observatorio LGTBI que ni siquiera se ha convocado. Hay ciertas aplicaciones en cuanto a formación para profesorado y escuelas que no está aplicada y que además creemos que va a ser muy difícil que se aplique porque tiene mucho condicionamiento, entre comillas, con la moralidad de los colegios concertados, que son mayoritariamente los religiosos, que realmente seguimos con esa lucha que no entendemos por qué dicen que nosotros vamos adoctrinando cuando ellos realmente tienen una política de adoctrinamiento dentro de sus colegios. O sea que Claro. realmente un poco absurdo, pero bueno, ahí estamos en esa lucha. O sea, luego también en cuanto a la ley de transexualidad, el nombre es que es larguísimo, o sea, la llamamos ley trans porque es de identidad de género y tiene un nombre larguísimo. Está completamente sin aplicar. O sea, están poniendo trabas a la hora de los cambios incluso de la tarjeta sanitaria porque dicen que tiene que ser del DNI y entonces el DNI tiene que ser a nivel nacional. Hay mucho... Realmente vemos poca intención, o sea, mucha excusa tonta para no aplicar la ley. Porque realmente es simplemente ponerse duro con las cosas y decir, mira, es que esto se hace así porque es que me lo exige la ley y además es que hay que hacerlo. Yo ahí realmente a la Comunidad de Madrid le echo bastante la culpa y le recriminaría bastante la falta de apoyo a las dos leyes, que realmente son 2 leyes muy importantes y muy bien redactadas a la hora de la aprobación de las dos. Ahora mismo, aparte de este trabajo que estamos desarrollando, exigiendo el cumplimiento de las leyes en la Comunidad de Madrid, también estamos apoyando las medidas legislativas que se están presentando en el Parlamento, tanto la ley LGTBI como la modificación de la ley trans.
De momento parece que van adelante las dos leyes. Desgraciadamente, sin el apoyo del Partido Popular, que votó en contra de la ley LGTBI, a pesar de haberse comprometido a ello a la hora de participar en la manifestación estatal de este año, pero parece ser que al final han reculado en sus ideas. Nos imaginamos que presionados por la Iglesia Católica y realmente por esa moral de heteropatriarcado que defiende constantemente el Partido Popular. Con lo cual realmente el trabajo es que continúa, porque mientras los derechos que se van consiguiendo a niveles autonómicos no sean contemplados en la legislación estatal, siempre vamos a tener conflictos y excusas por parte de las administraciones públicas autonómicas a la hora de desarrollar sus propias leyes, o sea, como es el caso que te he contado de la Comunidad de Madrid. Claro. Y me gustaría preguntarle si, de acuerdo con el artículo, el artículo 14 de la Constitución, en el que dice que todos somos iguales ante la ley sin importar raza, sexo, orientación sexual, ¿cree que en verdad se respeta? Pues sinceramente no. O sea, en la actualidad es un artículo que sí está en boca de mucha gente, pero que realmente tiene muy poca luz. No hablo directamente de la población LGTB, que no tiene esas mismas garantías que el resto de la población, porque seguimos sufriendo el estigma y la persecución, sino también población migrante, población gitana, población de cualquier tipo. Seguimos con un problema muy grave de la propia sociedad con el tema de la aceptación de la mujer dentro del espacio laboral y del entorno social, en realidad. O sea, seguimos muy presionados con esta idea del anclaje del heteropatriarcado, que parece que le cuesta muchísimo defenderse, y eso realmente, ese concepto está impidiendo mucho el desarrollo sobre todo de ese artículo, que es básico y que de hecho está en boca de prácticamente todos los políticos, lo utilizan con muchísima frecuencia, el derecho a la igualdad, y que también lo mismo habría que recordárselo a la Iglesia Católica, que es la que está detrás presionando para que ese artículo de la Constitución no sea una realidad en la actualidad, que realmente con los años que lleva ya la Constitución yo creo que ya debería haberse aplicado correctamente. Y en relación con lo que ha dicho antes sobre la discriminación dentro del propio colectivo, ¿cree que hay un machismo homosexualizado del que se ha hablado? No entiendo, machismo homosexualizado. Sí, tipo un machismo dentro de los homosexuales o un tipo de homofobia, si digamos. te refieres, a ver, porque pueden ser varias cosas, varias respuestas a la pregunta. O sea, una es la que te he comentado antes, la del cambio de consideración en la escala social. O sea, cuando un hombre se declara como gay dentro de su trabajo, moralmente o en el ideario de la sociedad baja un escalafón, o sea, porque se considera que es menos, porque está con la carga de que es mariquita, que es femenino, con lo cual es menos. Sin embargo, también se da que cuando una mujer lesbiana lo dice directamente en el trabajo, se la considera un poquito más, o sea, porque en teoría socialmente ha escalado un puesto encima de la escala social, que ahí es donde estaría el machismo, o sea, a la hora de evaluar a la persona por cómo se identifica. Estoy hablando de la sociedad en general. No, pero más que nada me refería dentro del Y colectivo. ahora dentro del colectivo realmente sigue habiendo bastante homosexualidad mal comprendida o mal asumida. Entonces sí que hay algún comentario de personas que... Pues es que es difícil de evaluar, porque en bastantes ocasiones se podría considerar la típica broma, o sea, que es que también arrastra un poco lo que es lo que refleja la sociedad, se refleja en lo que es la mini sociedad LGTB. O sea, si hay machismo en la sociedad en general, nosotros formamos parte de esa sociedad en general, con lo cual también lo tenemos.
creo que a menor escala que en la población en general, pero sí que se da. O sea, y sí se da desde los micromachismos que son el insulto típico de medio broma de mariquita o un bollo y demás, que realmente no nos damos cuenta a la hora de utilizar el lenguaje, pero mantenemos los estereotipos que nos marca la sociedad. Entonces, que sí que lo hacemos como en plan broma, sí, pero hay otras formas mucho más correctas de dirigirse a la gente, y yo creo que ya va siendo hora de que vayamos trabajando la propia concepción que tenemos de la sexualidad para evitar ese tipo de errores, sobre todo en el lenguaje. O sea, porque eso fomenta realmente el machismo dentro de la población LGTB. O sea, esos típicos comentarios sobre el resto de las personas compañeras LGTB realmente sí que tendrían algo de machismo, pero yo lo veo a nivel sociológico comparado con la población heterosexual bastante menor, un caso bastante menor. Así que podríamos decir que hay algo más pero eso ya creo que es un poco de guerra casi psicológica entre la población L y la población G, que siempre ha habido un poco como de pique, y que realmente creo que es precisamente esta mala concepción de lo que es la sexualidad ha hecho que no se reconozca la labor de las mujeres lesbianas. Estoy hablando en concreto dentro de este colectivo, que ha sido muy importante durante muchísimos años, a pesar de estar muy poco representadas, porque el porcentaje son 20 al frente a un 80 en el colectivo, con lo cual realmente lo que es la paridad y lo que es la igualdad dentro del colectivo, realmente estamos sobrecargando a ese porcentaje más pequeño de mujeres a que hagan un esfuerzo mayor por visibilizarse. O sea, realmente no debería, teóricamente no debería haber paridad si no hay paridad en el colectivo, con lo cual al tener esta paridad lo que hacemos es comprometernos a intentar obligar a las mujeres a empoderarse y a ir a la calle. Cuesta, pero bueno, ahí estamos. Bueno. También me gustaría preguntarle por qué cree que hay tantas ramificaciones en el sentido de que hay que denominar por cada letra una orientación sexual o una identidad, y por qué creo que ocurre esto. Y si podrías fusionarse algunas, como pueden ser, por ejemplo, la bisexualidad o la pansexualidad. A ver, eso en realidad lo tiene que determinar cada una de las personas. Eso yo realmente sí que creo que el identificarse con algo, en este caso con una letra que te identifica, con una palabra que te identifica, realmente es una labor interna que tienes que hacer, y para asumirte como pansexual, como bisexual, como gay o como lesbiana o como transexual, lo primero que tienes que hacer es asumirlo tú, en primera persona. Entonces, si no lo asumes, difícilmente lo vas a poder transmitir y te vas a poder identificar con ninguna de las letras. El fusionarlas es que realmente yo creo que el concepto LGTB+ se ha convertido en una amalgama de todas las letras, y que realmente tanto las personas bisexuales como las gays y las lesbianas han asumido esa letra como identidad, o sea, ese conjunto de letras como identidad. Yo creo que no se sienten propiamente como gay, sobre todo las personas activistas. No se consideran realmente como gays o como lesbianas o como bisexuales o transexuales, sino que realmente han asumido que son perfectamente compatibles con todas ellas. O sea, que yo creo que ahí no habría mayor problema. Y ahí, dentro de tu pregunta, en concreto con la pansexualidad, también sale, o sea, es como el queer, pansexual, asexual y demás. Realmente cuando alguien tiene alguna reivindicación más o menos personalizada con su propia identificación, realmente se asume como tal, ¿no? Si se asume dentro de las letras LGTBI sin mayor historia, yo creo que no tiene mayor importancia.
Bueno, y por último me gustaría agradecerle el haberme concedido la entrevista y parte de su tiempo. Yo solamente espero que no tengas que transcribirla, Bueno, no sé, yo porque creo lo que sí. mismo es demasiado larga. Y por último preguntarle que si cree que o sea, en el propio colectivo existe una gran polémica sobre el Día del Orgullo y de que mucha gente no se ve identificada o no se ve representada durante ese día. ¿Qué opina sobre ello? Pues ahí realmente yo creo que ahí tiene bastante que ver el problema que ha habido durante todos estos años con la propia identidad. O sea, me parece que cada persona es libre de pensar lo que quiera. Yo realmente llevo muchísimos orgullos saliendo a la calle, tanto en el local como en el estatal, y, y realmente principalmente me parece muy importante por dos motivos, porque realmente me siento orgulloso de estar, que por eso no estoy en contra de que sea mi orgullo, o sea, estoy demostrando que me siento orgulloso de representarme libremente ante la sociedad y manifestarlo públicamente como porque es que sé que en el fondo va a haber gente, con que haya una persona o dos personas que vean una foto o que vean simplemente el movimiento que hay y se sientan que pueden unirse libremente a él, con eso me basta y me motiva para sentirme orgulloso de participar en la manifestación. Y luego, que hay gente que no se quiere identificar, me parece perfectamente bien, pero también lo entiendo. O sea, las manifestaciones suelen ser una cosa bastante agobiante y bastante masiva. Hay gente que le pone la excusa de que es que yo no tengo por qué ir diciendo que soy tal o que soy cual. Tienes tu propio derecho, pero vamos, que en concreto en la manifestación, porque la local sí que es un poquito más concentrada en población LGTB, a pesar de que nos acompañan personas heterosexuales. Pero vamos, es que en la estatal me siento muy orgulloso de que haya casi la mitad de la población participante dentro de la manifestación y que la vive en primera persona, sea población flotante, que se llama, o sea, turistas o gente de la ciudad que simplemente se acerca a ver la realidad y la reivindicación que se está haciendo este año. Yo creo que realmente la labor de las manifestaciones es muy positiva con ese aspecto, con el aspecto de la visibilización de la propia identidad y con cierta normalidad. Y no por ello sin dejar de reivindicar que es festivo, porque es que en el fondo, o sea, yo sinceramente siento alegría a la hora de manifestarme y reivindicar mis propios derechos, o sea, porque es un trabajo que no deja de ser un trabajo y que realmente para mí es un momento gratificante. Esto que decíamos de que la junta directiva no está pagada, pues está pagada por este tipo de pequeños detalles, o sea, el conceder una entrevista y que una o dos personas que la oigan se replantee su cabeza, su orientación, o simplemente vea de otra forma la homosexualidad, es que para mí es un logro. O sea, por eso concedo estas entrevistas y estoy encantado de hacerlo, o sea, que sin ningún problema. Bueno, pues muchas gracias. Encantado.